invitados, les invitamos venimos en representación de más de 1.150 personas que en lo individual han apoyado nuestra misiva y de más de 160 organizaciones de la sociedad civil. Licenciado Arturo Chávez, Procurador General de la República, presente. Quienes suscribimos, integrantes de la sociedad civil organizada y de frente a la urgente necesidad de hacer valer el Estado de Derecho que debe imperar en un Estado laico y con un gobierno democrático, nos dirigimos a usted de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de el sexto fracción segunda de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, mismo que establece que corresponde al titular de la representación social a su cargo iniciar las acciones de inconstitucionalidad cuando se advierta que una forma contenida en tratados internacionales, leyes federales, locales o del Distrito Federal puede contravenir la Constitución mexicana. Con fundamento en lo anterior y en relación a las funciones encomendadas a su persona a través de la responsabilidad conferida por la Federación Mexicana, queremos manifestarle lo siguiente. Como es de dominio público, el pasado 21 de diciembre del año 2009, las y los legisladores que integran la quinta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobaron diversas reformas al Código Civil y de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial de esta entidad el pasado 29 de diciembre de 2009, mismas que permiten el contrato civil del matrimonio incluso entre personas del mismo sexo. Dichas reformas forman parte de las líneas de acción contenidas en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, específicamente la marcada con la clave 1983. El programa mencionado fue, como también de dominio público, elaborado con el concurso y consenso de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, la Oficina de México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Gobierno del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Las reformas en comento se encuentran encaminadas, entre otras cosas, a armonizar la legislación civil vigente en el Distrito Federal con lo consagrado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual veda cualquier posibilidad de discriminación y establece la igualdad ante la ley de todas y todos los mexicanos sin que sea admisible discriminación de clase alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, preferencia o cualquier condición o circunstancia personal o social, así como el artículo 2 del Código Civil para el Distrito Federal, que establece, entre otros aspectos, que a ninguna persona podrá restringírsele el ejercicio de sus derechos, cualquiera que sea la naturaleza de estos, por razón de su orientación sexual. La armonización legislativa mencionada en el párrafo que antecede encuentra sustento también en el ámbito internacional en virtud de los múltiples instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio de 1962, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos del 4 de junio del 2009 respecto a derechos humanos por orientación sexual e identidad de género, la Declaración del 19 de diciembre del 2008 sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, que condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género y los principios de Yogyakarta, que constituyen un lineamiento para aplicar los estándares y legislaciones internacionales de derechos humanos a los asuntos de orientación sexual e identidad de género, entre otros.
ayuda a crear un clima de encono y polarización entre las y los ciudadanos de esta capital, además de considerarla innecesaria, puesto como ya se ha mencionado, el permitir el matrimonio